Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces vemos que es necesaria o fue necesaria la sangre del Señor Jesucristo. Y gracias a Él, que en la cruz la derramó, gracias a Él somos perdonados de nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿para quién es el perdón? ¿Para quién es el perdón? Lo hemos estado recordando, es para el perdón de los humanos de sus pecados. Amén. Entonces, la pregunta se contesta así: ¿para quién es el perdón? Pues es para mí. Amén. Es para todo aquel que quiera, todo aquel que se arrepienta, todo aquel que sinceramente no arrepentimiento, ¿verdad? Venga a Él. Entonces, vemos nosotros, hermano, que viene el perdón de los pecados. Un ejemplo de esto nos lo dio el mismo Señor Jesucristo y lo dio, hermano, en la parábola del Hijo Pródigo. Para que vea entonces que todo aquel que quiere arrepentirse, todo aquel que sinceramente reconoce sus errores, ¿verdad? El Señor nuestro Dios le perdona sus pecados por medio de Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 15, en el verso 17, vemos ahí este ejemplo de que todo aquel que voluntariamente se arrepienta, viene para él el perdón de los pecados. Lucas capítulo 15, verso 17, dice así, ya lo tiene, ¿verdad? Dice el verso 17, y volviendo en sí, o sea, está hablando acerca del hijo pródigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué es que este hijo pródigo exclama esto? Porque nos enseña antes el Señor Jesucristo que este hijo menor de dos, ¿verdad?, que tenía un padre que tenía abundancia de riquezas, él pidió su herencia a su padre, y su padre le repartió la herencia a los dos. Pero este hijo, dice la palabra de Dios, que tomó su herencia y se fue a un poblado lejos, y ahí vivió, dice la palabra de Dios, vivió perdidamente. Lejos de mover esa herencia que le dieron, él la utilizó para vivir perdidamente. Sigue diciendo el Señor Jesucristo que estuvo él gastando y malgastando y viviendo perdidamente aquel hijo pródigo, el menor, ¿verdad? Pero llegó un momento, ¿verdad?, que se le acabó todo. Ya se había acabado la herencia. Y luego dice la palabra de Dios, como quien dice, como el colmo de todo esto, para el mal de él, cuando se acabó el dinero, también por aquellos lugares hubo mucha hambre. Entonces imagínense qué situación la de este joven. ¿Cómo estaría su vida desesperada? Por eso decía al principio, y volviendo en sí, así habíamos leído, ¿verdad? Volviendo en sí, o sea, cuando tuvo la herencia, se derrochó y se acabó el dinero, viviendo como perdidamente, dice el Señor Jesucristo. Entonces imagínense, con hambre, sin dinero, buscando trabajo, o que le dieran un mendrugo de pan, nadie se lo daba si había hambre por toda aquella ciudad. ¿Quién le iba a dar? Lo poco que las personas tenían, pues era para ellas, para sus seres queridos. Y luego alguien que les toque la puerta y les pida un pan, pues ¿cómo? Pero él en esa desesperación, ya habiéndose acabado su herencia, por eso leímos el verso 17, y volviendo en sí. Eso de volviendo en sí, se acordó que en la casa de su padre había abundancia de pan, pero también igual le habían dado el dinero, su herencia, y él se la acabó. Vuelvo a repetir, dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Acuérdense que le decía yo que su padre era sumamente riquísimo, por ende, él tenía jornaleros, trabajadores, ¿sí? ¿Cuánta gente hay en la casa de mi padre y tienen pan? Y no nada más pan, abundancia de pan, puesto que este varón, el padre de este joven, era riquísimo, ¿sí? Imagínate en tiempos de hambres, pero que una persona que es riquísima, para ella no hay problema, ella va a tener abundancia de pan. Aunque ciertamente este hijo pródigo, dijo Jesucristo, que él se fue a una provincia apartada, pero por muy apartada, el hambre daba por todos los lados. ¿Cuántos estamos de acuerdo?
Entonces vemos que por eso dice la palabra de Dios, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre, teniendo abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Fíjese cómo va dando luz la acción de este joven, va dando luz acerca de pedir, arrepentido primero, pero pedir yo creo que un perdón, ¿sí o no? Arrepentido de que se gastó la herencia, pero para pedir también un perdón para que su padre lo reciba, porque dice, me levantaré e iré a quién, a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces fíjese cómo él está dando ahí una luz de esperanza en su vida. Se gastó todo, vuelvo a repetir. Vuelve en sí. Pero luego dice, me voy a levantar. Mira, un arrepentimiento para pedir o para recibir un perdón. Yo le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y sigue diciendo que se levantó. Y levantándose, vino a su padre. ¿Cuánto tardó si se había ido a una provincia lejana? ¿Cuánto tardó para regresar a su padre? Y él tenía hambre. ¿Cuánto tendría sin comer? No sabemos. 8, 9, 10, 12 días, no sabemos. Y luego regresar con su padre y todo hambriento. ¿Y con qué fuerza sin comer? Mas sin embargo dice, y levantándose, era más grande la esperanza de llegar a su padre, porque él ya estaba arrepentido, sí, pero llegar a su padre para que lo perdonara, y aunque sea lo pusiera como el último de sus trabajadores, porque sabía bien que no merecía ya ser llamado hijo. ¿Por qué? Porque se había gastado la herencia de su padre. Entonces vean que dice aquí, y levantándose, estoy en el verso 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, o sea que ya estaba a las orillas de aquella grande ranchería, cuando aún estaba lejos, dice la palabra de Dios, y lo vio su padre. La palabra de Dios no lo dice, pero yo siempre lo he dicho, que este joven estaba con eso de que me recibirá, no me recibirá. Yo creo que sí, iba de un árbol a otro asomándose y veía cómo pasaban los trabajadores. Y según él escondido, y cómo voy a llegar, se fue como príncipe, pero como se acabó todo, y luego ya sin comer, porque no te platiqué que en eso de que andaba con hambre también fue y buscó un trabajo y nadie le daba, hasta que le dieron un trabajo de cuidar puercos, ¿verdad que sí dice la palabra? Y cuidando a los puercos veía cómo ellos se comían las lechugas, y dice Jesucristo que este joven ansiaba arrancarle del hocico a los puercos, arrancarle la lechuga para comerla, pero pues ay de él si lo veía, porque el capataz lo hubiera golpeado y lo hubiera corrido y dejado sin trabajo. Fíjese todo lo que vivió, por eso dijo volviendo en sí. ¿Sí? Vio su realidad. Entonces vemos aquí ya cómo él buscando la forma de cómo entrar, y se asomaba y veía entre el árbol ahí la gente que pasaba, algunos conocidos de los trabajadores de su padre, algunos no, pero él estaba ahí. Pero dice que aún estaba lejos. Cuando estaba lejos, ¿quién lo vio? El primero que lo vio fue su padre. El joven no vio a su padre, pero yo creo que el padre entre la ventana luego lo vio y dijo, ese es mi hijo, ¿sí? Entonces vea cómo dice la palabra, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido su padre a misericordia, y el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira, yo te digo a ti que el padre, este padre de este joven, representa a nuestro Padre Celestial. Y ese joven hijo pródigo somos tú y yo, que nos acabamos nuestra herencia. ¿Cuál es esa herencia? Pues nuestra vida que Dios nos dio sana, pero muchos la derrochamos, muchos no hicimos caso y vinieron consecuencias, aparte de pecado, ¿sí? Y nosotros estábamos pensando, ¿cómo llegar a ti, Señor, si me gasté la herencia, la salud que tú me diste? Pero cuando nos atrevemos a ir ante nuestro Padre, el primero que ya nos estaba viendo era Él. El primero que estaba esperando para que nosotros nos acercáramos era Él. Y cuando nos vio Dios así, todos así cochambrosos como estaba este joven, todos hermano, Él fue movido a misericordia. Entonces aquí vemos aquí al padre de este joven, fue movido a misericordia, y corrió el padre y se echó sobre su cuello de su hijo y le besó. Dios, lo primero que Él quiere hacer es, siendo movido a misericordia, quiere correr, quiere echarse a nuestro cuello y besarnos. ¿Sí o no? Dios quiere que nosotros recibamos su perdón. Vuelvo a preguntar, ¿sí o no Dios quiere que recibamos su perdón? Ese es el tema, el perdón. Entonces dice que se echó sobre su cuello y le besó.
Y luego el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué hermoso es cuando nosotros llegamos ante Dios y le dijimos a Dios, Señor, no soy digno, o no soy digna, ¿verdad? Según el caso, no soy digno de dirigirme a ti, no soy digno ni de llamarme tu hijo. ¿Pero qué crees? Pero Dios, hermano, nos dice, calla, calla, y nos pone en una camita de algodones y nos muestra todo su cariño y todo su amor y nos da su perdón. ¿Cuánto le dan palmas al Rey por eso? Entonces, gracias a Dios que vemos nosotros que el perdón es dado a todo aquel que quiera. Entonces, los beneficios del perdón, ¿verdad? Los beneficios del perdón son muchos. Un beneficio que obtenemos de parte de Dios es que Él olvida nuestros pecados. Grande beneficio que obtenemos cuando venimos a Él como el hijo pródigo, es un grande beneficio. Él olvida nuestros pecados. Ahí en Hebreos capítulo 8, verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. O sea, seré benévolo. Son injustos, pecadores, pero yo me pasaré de bueno de entender eso. ¿Sí me explico? Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sí o no? Dios es bueno. Entonces vea que aparte de que Dios, hermano, entonces tenemos beneficios tan grandes, ¿verdad? Que Él nos ayuda. También Dios limpia nuestra vida. ¿Ya vio? Ese segundo beneficio, limpia nuestra vida. En Isaías 1.18, Isaías 1.18, búsquenlo. Entonces veamos esos beneficios. El primero es que Él olvida ¿qué? El primer beneficio es que Él olvida nuestros. Segundo beneficio es que limpia nuestra vida. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías 1.18 dice, y está hablando Dios. Fíjense cómo limpia nuestra vida. Dice, venid luego, dice Jehová Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios quiere, hermano Max, es que vengamos a cuentas con Él. Él está dispuesto a pasar por alto nuestros pecados e iniquidades y brindarnos su perdón. ¿Perdón de qué? De nuestros pecados. Venid a mí, dice, vengan luego y estemos a cuentas. Entonces, ese es un grande beneficio, que Él perdona nuestros pecados. Otro beneficio, somos bienaventurados. Cuando yo digo y le menciono a usted la palabra bienaventurados, quiere decir 7 veces felices, dichosos. Amén. Entonces, otro beneficio, somos bienaventurados. Romanos 4, verso 7. Fíjese usted qué hermoso dice la palabra. Romanos 4, 7. El verso 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, mira, somos bienaventurados. Decimos amén. Otro beneficio también, son escuchadas nuestras oraciones. ¿Ya vio? Son escuchadas nuestras oraciones. ¿Por medio de qué? Por medio del perdón, ¿sí? El Salmo 66 en el verso 18, si Él nos perdonó los pecados, van a ser escuchadas nuestras oraciones. Para que Dios escuche nuestras oraciones es necesario que sean perdonados nuestros pecados. Decimos amén. Fíjate cómo dice el Salmo 66, verso 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, lleno de pecados, el Señor no me habría escuchado. ¿Ya vio qué grande beneficio? Para que Dios escuche, para que Dios oiga y conteste, ¿verdad? Se han escuchado nuestras peticiones, es necesario que recibamos el perdón de pecados, libres de pecados. Decimos amén. Dice aquí, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, si siguiera sin perdón, si siguiera con pecados, dice, el Señor no me habría escuchado. ¿Cuántos se gozan? Otro beneficio, el Espíritu Santo viene con nosotros y estará con nosotros. Cuando tenemos el perdón de pecados, el Espíritu Santo está con nosotros. Efesios capítulo 1, en el verso 13, dice así la palabra de Dios. Efesios 1,
13.